Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Damos la bienvenida a este espacio de entrevistas al abogado Víctor Granda, quien fue también uno de los denunciantes de la crisis bancaria en su momento y ha sido también parte de algunos procesos de investigación en contra de actos de corrupción. Abogado Granda, buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Estamos hablando básicamente sobre la propuesta del gobierno a propósito de esta intención de crear una comisión nacional o comisión estatal anticorrupción. Esta mañana usted había expuesto su posición incluso frente al presidente de la República y su cuestionamiento a crear una nueva comisión anticorrupción que sería esta vez desde el Estado. El poder, de alguna forma, investigado por el poder. Doctor Granda, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el día de hoy fui invitado a participar en la presentación que hizo el gobierno nacional a través de el asesor del consejero en temas anticorrupción, el doctor Luis Verde Soto Custode, quien expuso un documento que nos había hecho llegar a varias personas a quienes se nos solicitó formular alguna pregunta, alguna inquietud respecto del planteamiento que hace el presidente de entrar a un proceso de discusión para fijar una política pública anticorrupción que debe llevar a la elaboración de un plan nacional anticorrupción. Vale la pena indicar que la Función de Transparencia y Control Social ya tiene vigente un plan y que existe también una comisión anticorrupción organizada por los actores sociales desde el año 2015. De allí que evidentemente a algunos nos ha sorprendido la decisión del gobierno. En todo caso, como se trata de una invitación a dialogar, a exponer nuestros puntos, los diferentes puntos de vista, yo lo que hice fue, evidentemente, reconocer los aspectos positivos, pero también señalar lo absurdo que resulta que el propio gobierno se constituya en comisión anticorrupción y que el secretario de esa comisión no sea nada menos que el secretario de la Administración Pública. Eso me parece un desacierto, un error, si bien evidentemente la decisión del gobierno de elaborar una política pública anticorrupción desde el punto de vista preventivo o de persecución de los corruptos, más que nada para tratar de recuperar los activos ilícitos, en eso no podemos estar en desacuerdo. Me parece que es positiva esa decisión gubernamental, pero convertirse ellos mismos en comisión anticorrupción que investigue casos de corrupción y que los plantee a los órganos de control, me parece que no es acertado. Y si el presidente de la República, como lo dijo en respuesta a mis reparos, tiene apertura, pues creo que debe definir, como exigí o pedí, ¿no es cierto?, que se delimiten los campos exactos de las labores de prevención, de las labores de investigación y de control a las autoridades que son morosas en tramitar los casos grandes de corrupción. Eso se está a estas autoridades morosas nos referimos, quizá, doctor Granda, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene entre sus funciones investigar actos de corrupción. Sin duda ellos, pero digamos, más que ellos ya hay fundamentalmente una autoridad que es la dueña de los procesos penales, que se llama Fiscalía General del Estado. La Contraloría General del Estado ha formulado indicios de responsabilidad penal en casi todos los casos emblemáticos, digamos así, o de mayor dimensión de corrupción durante el correato. Pero la Fiscalía tiene archivados los juicios y bueno, también de corrupción para esos casos emblemáticos. Algunos de los informes vienen de la Contraloría de Poli, de la Contraloría de Celi, dos contralores que son procesados precisamente. Sí, pero digamos en todo caso, pues los indicios de responsabilidad penal son procesos en donde no precisamente los contralores son los que hacen la investigación, son auditores que determinan la existencia de indicios de responsabilidad penal, y esas pruebas, esos documentos están en manos de la Fiscalía,
que no ha iniciado pues, los procesos penales. La Fiscalía es especialista en armar escándalos publicitarios de menor cuantía, pero digamos los grandes casos de corrupción se encuentran absolutamente escondidos. Mire, esto no es problema solo de ahora, sin duda, ¿no? Salvo el caso del expresidente Maguad, que precisamente se inició no por iniciativa de la Fiscalía, sino por una denuncia que formulamos algunos ciudadanos en la Corte Suprema de Justicia. Precisamente esa es un poco la reflexión que quería hacerle. ¿Cuál es la experiencia que tiene el país respecto de estas comisiones de investigación, comisiones de la verdad que hubo en su momento? Acordémonos también, hubo la comisión del 30S, hubo la comisión que investigaba o supuestamente investigaba los casos de violación de derechos humanos, en algunos casos también que fue cuestionada. ¿Cuál es la experiencia que tiene el país respecto de estas comisiones? Por ejemplo, una de las más visibles, y a propósito de lo ocurrido durante las últimas semanas, la comisión del 30S. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Era una comisión ad hoc, era una comisión designada y obediente al poder. Sí, las comisiones, eso fue lo que en esencia hice el reparo esta mañana, que que son un instrumento del propio Ejecutivo, no tienen un buen resultado, ¿no? Si queremos combatir la corrupción, esta debe ser una labor que fundamentalmente lo hagamos o lo hagan sectores de la sociedad civil, no precisamente que formen parte del poder, para que puedan hacer la investigación. Pero a esas comisiones les hace falta también una cierta potestad jurídica de control sobre quiénes deben investigar. Porque vea, como he dicho, los casos emblemáticos de la corrupción, como la refinería del Pacífico, como los negocios en la contratación petrolera, como las grandes obras en donde intervino la famosa empresa Odebrecht, hasta ahora no ha pasado nada. Los 4 últimos años con el actual fiscal, el actual procurador, se han encargado evidentemente de que ninguno de esos casos prospere. Lo que sí se ha armado es escándalos sobre otro tipo de temas, a veces sin ningún fundamento, con la finalidad de dar la impresión de que se hace un combate a la corrupción. Pero los casos de fondo, al mismo señor Correa se lo enjuició por el tema de los sobornos, y entre esos por el influjo psíquico o un préstamo que había obtenido de $5,000. Pero esos no son pues los casos fundamentales de corrupción del gobierno de Correa, pues, ¿no? Entonces, claro, el mismo Glass, ¿no es cierto? Se hizo un enjuiciamiento de asociación ilícita, pero los casos de corrupción de los grandes negocios públicos están bien sellados, tapados, oleados y sacramentados. Bueno, algunos de los casos, por ejemplo, el caso de Brecht, el caso de ¿Cuál es el caso de Brecht? Dígame, por favor. Ahí hay algunos casos de Brecht no se ha seguido aquí. La refinería del Pacífico, no. El oleoducto Pascuales Cuenca, no. El caso Manduriacu, no. El metro de Quito, no. Esos son los grandes negocios de Odebrecht que están bien tapados. Y los negocios de Odebrecht, ahí tenemos algunos procesados, exfuncionarios, exaltos funcionarios, exministros, el exvicepresidente. Sí, sin duda, esos son casos, pero insisto, sobre temas fundamentalmente de sobornos de menor cuantía. Los casos grandes, en donde hay perjuicios económicos enormes, que las propias Naciones Unidas, entiendo que investigaron y hicieron una estimación respecto de los sobreprecios y de los perjuicios al Estado, esos no han prosperado. Eso es lo que estoy señalando. Ahora, la Comisión Nacional Anticorrupción, integrada entre otros por Germán Rodas, por Simón Espinosa y otros personajes de la sociedad civil, que no tiene que ver nada con el Estado ni con el gobierno, ha emitido ya un comunicado esta tarde en la que sugiere que este intento del gobierno por crear una comisión anticorrupción es básicamente crear un traje a la medida. ¿Usted está de acuerdo con este cuestionamiento que sale ya a pocas horas de haber sido publicitada la intención del gobierno? A ver, yo creo que hay que diferenciar. Lo que proponía el gobierno es definir una política pública preventiva de la corrupción. Correcto, eso está bien. Debe conformarse un consejo nacional elemental, o como se lo quiera llamar, ¿no? De todas las funciones del Estado y la gente de la sociedad civil que se le invite para definir acciones para prevenir la corrupción. Eso está bien. Que esta estructura, además,
trate de ubicar los activos ilícitos y de recuperarlos, magnífico, eso está bien, pero que a la vez esta comisión sea la que investigue casos de corrupción, eso está mal, porque eso no lo puede hacer el propio gobierno, no puede ser juez y parte, eso tienen que hacerlo actores de la sociedad civil, ¿no? Que con independencia, eso no puede estar estatizado. Si algo se critica al Consejo de Participación Ciudadana, es eso, de que se pretendió estatizar el control y la corrupción, y obviamente ellos, bien gracias, casi no han hecho mayor cosa, por lo menos en el pasado. ¿Usted recuerda, y usted que ha seguido algunos de los casos, ha sido un actor importante que ha dado seguimiento a casos de corrupción, ¿usted recuerda algún caso, dígame uno, que haya logrado llegar a un final, o sea, con consecuencias, que haya denunciado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? A ver, del Consejo de Control Social y de Participación Ciudadana no conozco, pero que han habido casos de corrupción denunciados documentadamente, que han llegado a nivel de sentencia, sí. El juicio contra el señor Maguad, por ejemplo, sobre el que ahora se silencia absolutamente. Tenemos sentencia de última instancia y sin embargo han presentado una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y han hecho ya todo un boato a favor o de la imagen del señor Maguad para que en definitiva, ¿no es cierto?, se anule esa sentencia. Eso sí hay, ¿no? El caso San Francisco, nosotros denunciamos el caso San Francisco. Luego se revivió el caso San Francisco con las denuncias de la justicia americana. Hubo incluso un juicio de peculado, que nosotros lo seguimos en la Corte Provincial del Ecuador y que luego fue anulado en la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Pero que cierta iniciativa que provenga del Consejo de Participación Ciudadana, que yo no lo conozco francamente y creo que no hay, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que estuvo presidida por el doctor Alfredo Alvear, fue coordinador, antes fue también miembro de esa comisión el doctor Larrea Santos, y la del 97. Formó parte de la comisión Jorge Rodríguez. Esa 97. Comisión sí contribuyó a esclarecer asuntos relacionados con la corrupción bancaria y precisamente fueron ellos los que también entregaron documentos respecto del financiamiento ilegal, irregular, inmoral de la campaña de Maguad, por lo que también fue sentenciado, porque ahí se probaba perfectamente que el feriado bancario y el congelamiento de fondos fue resultado de una paga o de un pago que el presidente les hizo a los señores que financiaron su campaña. Para un poco resumir, entonces, ¿usted no cree que sea coherente de momento hacer una comisión anticorrupción estatal, por un lado, y además como que es un gasto adicional cuando tenemos una Comisión Nacional Anticorrupción, tenemos supuestamente un Consejo de Participación Ciudadana que se dedica, o entre sus funciones tiene también investigar actos de corrupción, tenemos los órganos de justicia que están precisamente para eso, la Fiscalía, tenemos órganos de control como las superintendencias, la Contraloría? Yo creo que es suficiente, o nos hace falta otra comisión anticorrupción. Mire, la labor de una comisión anticorrupción ciudadana siempre será positiva. Yo creo que hay que fortalecer esas iniciativas. Debe dictarse una ley para darle mayor representatividad y apoyo a estas iniciativas ciudadanas, porque finalmente ni la Contraloría ni la Fiscalía dan seguimiento a hechos en donde se ha comprobado corrupción. ¿Y por qué no se da seguimiento? Hasta el presidente Lasso lo dijo hoy día, por intereses e influencias políticas y económicas, que eso es lo que ha ocurrido en el caso de Brecht, el riesgo que existe y en otros casos una comisión anticorrupción estatal. Obviamente, yo por eso creo que una comisión anticorrupción no puede ser estatal. Eso sería grave. Lo que sí puede ser estatal es un consejo o una comisión de prevención de la corrupción. Bueno, está bien que todos unan esfuerzos para prevenir la corrupción. Sí, perfecto, positivo hacia el futuro. Pero eso no de ninguna manera sanea la corrupción pasada. Y peor, digamos, si es que hay un cuestionamiento a quienes actualmente dirigen el Estado, porque si ellos mismos forman parte de la Comisión Anticorrupción, entonces estamos arruinados. Y si la Fiscalía y la Contraloría, como siempre, ¿no es cierto?, no abordan los temas de fondo, sino los temas sobre los que pueden hacer un poco de publicidad o un poco de bulla,
entonces, claro, en el país seguirá campeando la corrupción. Gracias, doctor Granda. Agradecemos al doctor Víctor Granda hablando sobre la propuesta del gobierno de crear una Comisión Nacional Anticorrupción con origen estatal. Un cuestionamiento que nace a propósito de la existencia ya de otras comisiones anticorrupción y pues los resultados que podría tener lo que han denominado la Comisión Nacional Anticorrupción existente como un traje a la medida. El poder vigilando al poder. Esto es FM Mundo. Siempre bien informados.